Como hemos insistido en las últimas presentaciones de casos que hemos venido adelantando con el Ministerio Público, lo hicimos en la ocasión anterior con esa estructura conocida como la línea. Al iniciar esta gestión al frente de la CICIG, hubo múltiples reuniones con personas de todos los sectores del país. Decía en aquella ocasión que una de las preocupaciones era lo relacionado precisamente con el contrabando y la desregulación, y por qué razón entonces fijamos como una de las líneas de investigación de la CICIG para trabajar en el plan conjunto, naturalmente con el Ministerio Público, este tema de contrabando. Y que así igualmente habíamos adoptado otra línea de investigación que era la que tenía que ver con la corrupción judicial, porque era una afirmación constante en todas las conversaciones que entre octubre y diciembre del 2013 y inclusive enero del 2014 era uno de los temas que en todas las conversaciones siempre surgía. La gran preocupación por la corrupción judicial, pero adicionalmente se me decía por muchos interlocutores cómo existían en Guatemala oficinas de abogados que más que al ejercicio profesional, como es su obligación además, lo que hacían era vender servicios de corrupción, y que se habían tejido en el país algunas redes que era lo que mostraba además el interés de participar en procesos de selección de servidores del sistema de justicia. Empezamos entonces en este tema de la corrupción judicial, gracias a informaciones obtenidas, a las verificaciones que realizábamos, a identificar algunas personas, como ya es también del conocimiento público, lo que ha ocurrido con la señora jueza Gisela Reynoso, a quien la Corte Suprema le levantó la inmunidad, o recientemente la presentación que se hizo también con el Ministerio Público del antejuicio a la jueza Carol Patricia Flores, o como en meses anteriores el magistrado Eric Santiago de León había sido también tentado por la corrupción, y cómo identificamos un acto concreto que sirvió igualmente para presentar contra él el antejuicio. En fin, que venimos desarrollando actividades en ese sentido respecto de la corrupción judicial, y cuando nos encontramos luego de los operativos realizados el 16 de abril pasado, de las capturas que se efectuaron, iniciamos la evaluación de conversaciones telefónicas de ese día 16 y encontramos que había unas conversaciones particulares, como la acaba de mencionar la señora fiscal, entre Luis Mendizábal Urrutia y Francisco Javier Ortiz, conocido como el Teniente Jerez, según las cuales desde la misma mañana del 16 de abril, todavía realizándose el allanamiento de la casa del señor Ortiz, las conversaciones entre ellos giraban en torno a la garantía de que se iba a buscar medidas sustitutivas, y empieza ya en conversaciones en las que se involucran otras personas, en las que se habla, por ejemplo, con la hija del señor Ortiz,
para que busque dinero para los abogados, cómo se va conversando con particularmente un bufete que está a cargo de José Arturo Morales Rodríguez, conocido como Chepito, y cómo las conversaciones iniciales que se establecen con Rudemilza y Higueros Alay tienen que ver de una vez con la consecución de las medidas sustitutivas, afirmando que ya están unas personas trabajando esto. No les interesaba a este grupo de abogados ni siquiera cuál era la causa de privación de libertad del teniente Jerez o de Miguel Lemus o de Salvador Estuardo González. Como que cualquiera fuera el delito, ellos podrían asegurar que se obtendrían las medidas sustitutivas. Se hacen esos retiros ya de la manera como lo expresó la señora fiscal, como desde el viernes 17 en uno de los retiros la causa es pago de caución o de fianza, cuando esta fue una decisión apenas la de la medida sustitutiva que se dictó en la madrugada del 21 de abril. Desde el 17 ya se estaba buscando el dinero para pagar la fianza que ni siquiera había sido señalada por la señora jueza. Con todo esto, identificamos entonces una red de abogados que, como decía, dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, quien es el que coordina y planifica la acción del grupo y que pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional, cuando en realidad todo es en virtud de los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica, buscar el favorecimiento de sus clientes. La señora Rudemilza Higueros Alay, que asiste en labores de coordinación operativa al líder de esa, como hemos llamado, bufete proveedor de impunidad, y que asigna tareas a los abogados y procuradores, es la que se encarga de tranquilizar a Luis Mendizábal, que ya a su boutique Emilio fueron desplazados tales abogados de su bufete, o que ya tenemos otros abogados en los tribunales organizando las cosas para las medidas sustitutivas, o que ya hay personas con muchas relaciones que están encargadas de buscar estos beneficios, o que para tener unidad de defensa y poder hacer adecuadamente actos de corrupción como este, no permitan que otros abogados asuman defensa de quienes van a ser beneficiados, porque toda la defensa la va a asumir este bufete y se encarga entonces a Jorge Luis Escobar Gómez, que es precisamente el que el lunes asiste a los 3 señores que identificamos el 16 de abril como líderes de la estructura criminal en el plano superior y en el mando medio, y que finalmente, con todo esto desde la dirección del bufete, de la asistencia que presta Rudemilza Higueros, quien, valga anotar, fue funcionaria del organismo judicial. Ella fue secretaria del juzgado cuarto de primera instancia penal, que está a cargo de la jueza Gisela Yader Reynoso Rupita.
que se había retirado ya del organismo judicial y ahora servía a la corrupción en este bufete del abogado Morales Rodríguez. ¿Y cómo fue que se encontró precisamente desde la actividad del bufete de impunidad cómo se desarrollaron estos actos? Una comunicación a las 8:21 de la mañana, cuando se está en el allanamiento de la boutique Emilio y se están deteniendo a integrantes de la línea. Luis Mendizábal se contacta con José Arturo Morales y con Emilza Higueros, estas que ya había mencionado del bufete, quienes de una vez dicen: tenemos abogados con buenos contactos y amistades. Se producen varias conversaciones con el teniente Jerez. Hay otra conversación en la que garantizan los abogados que por la tarde saldrán las medidas sustitutivas porque ellos tienen cubiertos todos los frentes. Efectivamente, como les indicaba, unos abogados en un allanamiento, otros abogados en torres de tribunales, otros abogados buscando con las relaciones preestablecidas. Y al mediodía, cuando todavía estaban en curso esos allanamientos y las capturas que se estaban sucediendo el 16 de abril, la jueza le informa a los fiscales que de inmediato iba a proceder con audiencia de primera declaración, que resultaba ya extraño esa rapidez con que la señora jueza pretendía adelantar las diligencias, y que no lo pudo hacer de esa manera al mediodía, precisamente porque fueron allanamientos, como ustedes se enteraron, diligencias dispendiosas, miles de documentos que se encontraron en algunos de los lugares registrados. A la 1:16 de la tarde del mismo 16 de abril se garantiza a los usuarios de esta red de impunidad medidas sustitutivas a más tardar al día siguiente, y entonces Luis Mendizábal habla con Javier Ortiz y le dice que necesita pronto el dinero, pero de puro contadito, porque necesitamos el de puro contadito para poder que no vaya a haber problemas, que logremos pronto esas medidas sustitutivas. A las 6:20 de la tarde, una hija del teniente Jerez cobra 2 cheques por $10.000 cada uno. El 17 de abril, un cheque por $50.000 y otro por $4.200 de la cuenta también de Javier Ortiz son cobrados por la misma hija. Otro cheque por 1.300.000 quetzales de la cuenta quetzales de Javier Ortiz lo cobra una hijastra, que es precisamente quien indica en la boleta como destino de los fondos deuda, pago de fianza. El 20 de abril, como les indicaba, Jorge Luis Escobar Gómez, de la oficina de José Arturo Morales, se presenta ante la jueza Marta Sierra de Stalin como defensor precisamente de Javier Ortiz, Miguel Lemus y Salvador Estuardo González en audiencia de primera declaración. Y en la madrugada del 21 de abril, la jueza Marta Sierra otorga las medidas sustitutivas que ya habían sido prometidas por ese bufete desde el jueves 16. Y se produce entonces una relación de los usuarios, en este caso liderados por Luis Alberto Mendizábal Barrutia, contra quien se ha librado también orden de captura y tiene en estos momentos circular roja de Interpol,
y se ha pedido a Migración que impida la salida del país por el delito de cohecho activo, lo mismo que Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, Miguel Ángel de Musaldana y Salvador Estuardo González Álvarez, precisamente los tres beneficiados con las medidas sustitutivas por el delito de cohecho activo. Y abogados: José Arturo Morales Rodríguez por asociación ilícita y cohecho activo, Rosenilza Higueros Alay, asociación ilícita y cohecho activo, Jorge Luis Escobar por asociación ilícita, y otros abogados y procuradores por asociación ilícita que estamos esperando poder detener muy próximamente. Paralelamente, en la mañana de hoy, como lo acaba de anunciar la señora fiscal, se presentó una solicitud de antejuicio en contra de la jueza octava Marta Josefina Sierra González de Stadi por los posibles delitos de cohecho pasivo y prevaricato, y que valga esta la ocasión para reafirmar nuestro compromiso en la lucha por una justicia transparente, objetiva, independiente, honesta, que es un compromiso del Ministerio Público con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de tratar de sanear, por llamarlo de esa manera, un organismo que es indispensable para el adecuado funcionamiento de la República, un organismo en el que la ciudadanía pueda confiar plenamente, pero también una notificación a los abogados corruptos que, incumpliendo con el código de ética, en lugar de ejercer la profesión como corresponde, con el conocimiento jurídico que se supone adquirieron en las aulas universitarias, participan en estos actos de corrupción y logran, como ocurrió en este caso particular, logran la obtención de unas medidas que, a nuestro juicio, son absolutamente producto de un prevaricato, porque no hay ninguna razón para que en situaciones idénticas, como ocurrió por ejemplo en la concesión de la medida sustitutiva al Teniente Jerez, jefe, si recuerdan, el 16 de abril como lo presentamos, jefe de la estructura media externa, jefe vigente para el 16 de abril, y antes quien venía ocupando ese cargo de jefe de la estructura media, el señor Osama. Sin embargo, a Osama la jueza le impone la prisión preventiva, al jefe desplazado de la estructura media, pero al jefe activo de la estructura media le concede la medida sustitutiva, de manera que no es ni producto del clamor popular, ni es producto de reflexiones jurídicas, sino producto de lo que hemos encontrado de un simple acto de corrupción que a estas personas se les concedió en ese momento las medidas sustitutivas.